de lo que es la noticia. Tú como estudiante de medicina pues eres alguien que no está muy relacionado con las ciencias de la comunicación como tal, pero así como todos los seres humanos en esta sociedad, pues estamos expuestos a los medios de información, los medios de comunicación, etcétera, y queramos o no, a veces nos informamos incluso hasta de cosas que no queremos informarnos. ¿Cómo ves este panorama? Bueno, pues pienso primordialmente que en general casi todo lo que vemos, que escuchamos o vemos a lo largo del día en cualquier medio, ya sea redes sociales, televisión, casi en cualquier lugar, lo que vemos son noticias, ¿no? No acerca igual como mencionas de lo que nos interesa, pero generalmente cuando estamos buscando algo es alguna noticia, ya sea noticia deportiva, noticia de tecnología, en mi caso principalmente noticias acerca de algún progreso científico, etcétera. Pero pienso que está muy arraigado en nosotros o en todas las personas buscar siempre alguna noticia, ya sea del tema que nos interese, siempre estamos buscando noticias. Una noticia yo pienso, bueno, la definiría yo como un hecho, ajá, un hecho que te están informando. O sea, algo que ocurre, algo que ocurrió o que está por ocurrir y ese hecho te lo están informando a ti. Eso sería como para mí lo que es una noticia. Puede ser una información que se transmite a un público general que tiene que presentar un suceso relevante. ¿No? Puede ser que haya hechos que para otra persona sea noticia, pero para nosotros exacto, no. Sí, también. Entonces, para ti, ¿qué sería una noticia ya en un sentido más estricto? Para mí, ¿qué sería una noticia? Es que es como que muy complicado definir eso, ¿no? Pero yo creo que a mi parecer una noticia sería, pues, como te digo, un hecho que se lo están comunicando a la gente, se lo están informando. Ya sé, no sé, igual y a mí en este momento no me interesa una noticia que salga, pero no porque a mí no me interese ya no sea una noticia, sino ya con el simple hecho de que te lo estén informando en cualquier medio, yo pienso que ya es una noticia. Ya es muy diferente que yo me meta a leer esa noticia o no, pero con que ya esté publicada en algún lado o que le estén informando por medio de alguna entrevista o de algún sí, de algún comunicado, etcétera, pues ya es una noticia como tal. Una noticia sería, por ejemplo, un periódico que describe las expectativas de Banco de México acerca de la inflación o del tipo de cambio, ¿no? Banco de México emite un informe y ellos se dedican solamente a extraer esa parte del informe y mostrarla. Cuando deja de ser una opinión es cuando deja de ser una noticia es cuando se emite, como te dije, un juicio de valor, cuando ya se le imprime una opinión, ¿no? Que un periodista diga en ese momento, Banxico fantasea con las expectativas de crecimiento, Banxico fantasea con las expectativas del tipo de cambio. Entonces, a partir de qué sí es para ti una noticia, lo contrario, es decir, ¿qué no sería una noticia? ¿Sería todo aquello que no esté en algún medio de comunicación? ¿O cómo? Pues, ¿Qué no sería una noticia? Pues sí, porque básicamente una noticia te la están informando. Entonces, no sé, aunque pasa algo, pues obviamente, no sé, puede pasar algo en cualquier otro lugar del mundo. Y si alguien no me lo está informando, pues realmente no es noticia, ¿no? Porque nadie se va a enterar de que esa cosa pasó. No sé, pon tú que alguien, no sé, se está llevando a cabo pues una competencia de cualquier cosa, no sé, pon tú en España. Y pues ok, está ahí, pero no hay ningún medio de comunicación, imagínate. O sea, se está llevando a cabo esta competencia, se da el ganador, no hay ningún medio de comunicación que lo pueda comunicar a las demás personas. Eso quiere decir, pues realmente no es noticia, ¿no? Porque nadie se va a enterar de eso. Entonces, eso para mí sería lo que no es una noticia, es algo que ocurre. Puede que sea relevante o no para algunas personas. Puede que para mí sea muy relevante algo, pero para alguien más realmente no sea nada relevante. Pero ya, si no está siendo informado, pues ya no es noticia realmente. ¿Qué elementos debe tener la redacción de una noticia para que sea fidedigna y no sea una noticia de verdad? Pues siempre tiene que estar apoyado en fuentes que puedan sustentar lo que dice la noticia. No te dije, me parece que tiene que ser un hecho relevante.
un hecho de interés general y ¿cómo describirlo? Pues sí, que sea totalmente objetivo. Es de interés general para todos cuánto creció la economía y tiene que ser objetivo al decirse solamente este dato. Creo que una noticia está conformada por información que le dan a la gente. Así, por qué partes tiene, pues realmente no lo sé, pero una noticia yo creo que es información que es relevante por algunas personas. ¿Tú cómo piensas que se realiza una noticia? Podríamos decir que hay, por un lado, las que nacen de hechos naturales, tipo una inundación, un terremoto, etcétera, y están las que nacen de los hechos humanos, un robo al banco, un atentado terrorista, un mitin político, una decisión de política internacional. ¿Tú cómo piensas que se realizan estas, o cuáles de estas dos vertientes piensas que es la más trascendente? Me parece que es el hecho que atañe a las personas. Bueno, ¿tú crees que esas son las que son más trascendentes tanto en la cotidianidad como en la economía? Sí, bueno, en economía es totalmente. A menos de que sea un fenómeno natural que pudiera perjudicar la actividad económica, que los hay, inundaciones, tornados, etc. La mayoría son decisiones o relaciones entre las personas, los que se está describiendo en las noticias. No, pues es que yo creo que ambos tipos de noticias son muy importantes dependiendo de... ¿Son igual? Sí, yo creo que son igual de trascendentes. ¿Por qué? Porque bueno, un hecho natural pues realmente afecta de la misma manera a las personas que un hecho político, un hecho deportivo. Igual y en el momento en el que pasa un hecho natural tenga mucho más relevancia en el momento, porque es algo que afecta a muchísimas más personas, pero no por eso un hecho que lo den las propias personas no sea relevante, ¿no? Porque pues igual al cabo puede tener la misma relevancia que algo natural a largo plazo. ¿Tú crees que los que manejan la información, que también son seres humanos, que son los periodistas, ¿tú crees que estos afectan el desarrollo de las noticias? ¿Tú crees que la subjetividad o la objetividad que le pongan afectan la trascendencia de una noticia, sea esta natural o...? Sí, yo creo que sí influye mucho la persona que está escribiendo o dando a conocer la noticia. Porque yo creo que es lo que se conoce como los medios amarillistas, puede ser. Que estos medios, por ejemplo, te ponen o te informan, te dan un hecho que te puede informar cualquier otro medio, pero como que te lo meten de una manera que te cause, no sé, un poco de morbo, en vez de informarte más de las cosas realmente como son. Entonces, pues yo creo que sí influye mucho la persona que lo está escribiendo. Yo en lo personal, justamente por ese tipo pues obviamente cada persona tiene diferentes puntos de vista, diferente modo de escribir su noticia. Entonces, por eso yo creo que es importante que cuando estás interesado en algún tema o quieres informarte de algo, no solamente te quedes con un medio, ¿no? Sino que te vayas hacia varias fuentes para poder hacerte de un mejor criterio para opinar después de ese tema. Justamente para pues llenarte de las ideas de las diferentes personas que lo están escribiendo, y principalmente yo, por ejemplo, cuando estoy buscando la noticia, evito ese tipo de medios que te digo, los medios amarillistas, y irme un poco hacia medios más confiables. Y eso es algo que yo creo que es complicado para las diferentes personas, porque incluso en la vida cotidiana yo me doy cuenta, ¿no? Que la gente se deja influenciar mucho por noticias que encuentran en cualquier red social, ¿no? Busca un título que se vea como que un poco interesante para alguien, y pues realmente te están diciendo puras tonterías, ¿no? Te están diciendo cosas que realmente ni siquiera son ciertas. En el caso de, por ejemplo, yo que estoy estudiando medicina, en Facebook, en cualquier red social te encuentras noticias de que, no sé, algo que me llamó la atención, que se hizo muy famoso hace tiempo, fue lo de que las vacunas causan autismo, ¿no? Eso puede malinformar a mucha gente, y eso puede ser una noticia para una persona. Y incluso, yo podría considerar esa nota como una noticia, pero no por ser noticia quiere decir que sea falsa, quiere decir que sea verdadera. Entonces también tienes que buscar fuentes
que el que lo escriba también se saque o lo saque de una fuente confiable y que no lo saque de cualquier persona que puede decir cualquier tontería o cualquier falsedad. Pues sí, cuando se enfocan, eh, cuando muchos periodistas se enfocan en un solo hecho, lo pueden magnificar o hacer que se vea como algo mucho más trascendente de lo que en realidad es. Es decir, si yo me lo paso todo el tiempo hablando de lo mal que va la economía en Venezuela, toda la gente va a poner el foco ahí, aunque quizá no sea lo más relevante que hay en el panorama o en global en general. Creo que sí juegan un papel importante y de hecho me parece que es algo real y algo que pasa. Creo que queda claro que todas esas cadenas llevan una agenda política que ellos siguen y una agenda de intereses. Había creo que era un periodista polaco que decía que el periodismo dejó de ser que en el periodismo dejó de ser relevante la verdad cuando se convierte en un negocio. Ok, entonces esto que tocas de las fuentes es muy interesante. ¿Tú cómo sabrías diferenciar, o para ti cuáles serían las fuentes que sí sean confiables y las que sean, como tú mencionas, amarillistas o morbosas? Fíjate que yo creo que eso es complicado, ¿no? Por ejemplo, yo cuando quiero buscar una noticia en específico, pues obviamente me voy realmente evito totalmente redes sociales, pero sí me voy digamos, a medios que sí estén como verificados, algún periódico, obviamente igual hay muchos periódicos que se me hacen, que escriben pura tontería, pero igual yo creo que hay periódicos que escriben cosas serias. Yo principalmente me voy hacia periódicos, no sé, tipo El Universal, Reforma, y realmente, como no sé mucho de este tema, igual ellos también pueden estar comunicando cosas que no sean totalmente fidedignas, pero yo creo que para ser un medio confiable, tiene que ser tiene que ser un medio que escriba de una manera adecuada, o sea, que tengan una forma de redactar las noticias de una manera adecuada, que no las exageren, que pongan las cosas realmente como son, y por eso te digo, yo creo que te puedes dar cuenta que una fuente es confiable cuando comparas una fuente con otra fuente que también te gusta, y si dicen cosas parecidas y cosas que tengan coherencia entre sí, pues entonces puedes estar, digamos que con un 85% de seguridad de que la noticia que estás leyendo al fin y al cabo es cierta, ¿no? Es verdadera. Me parece difícil porque incluso dentro de los medios fidedignos o que intentan describir esta verdad también tienen una agenda. Todos tienen una ideología y no se pueden separar de ella. Cualquier periódico puede perseguir una ideología de derecha, una ideología de izquierda, una ideología de centro. Me parece que en realidad no sería buscar la fuente más confiable, porque no te puedes basar en una sola fuente. Siempre por ejemplo, lo que yo hago sería consultar fuentes de todas las corrientes políticas, porque todas te aportan algo de la información. Tú solamente la curas entendiendo a qué responden esos intereses y a qué responde tu propia ideología, y ahí te das una idea de lo que es el hecho en realidad. Porque como tal, una noticia que te la cuenten con completa objetividad no la vas a encontrar. Ok, o sea, la completa objetividad es casi imposible, no existe. Entonces, ¿cuáles piensas tú que deberían ser los valores o los principios de los medios de comunicación o de los medios de información periodísticos para informar tanto noticias de economía como noticias cotidianas? Los valores, bueno, el esencial sería ser objetivo, estar comprometido con la verdad y probablemente intentar que tu noticia llegue a todas las personas, que no importe a qué público te quieras dirigir, que tu público sea general. La trascendencia, ¿no? Ajá. Entonces, ¿tú piensas que todas las noticias de todo tipo, ya sean humanas o naturales, afectan a la economía, al desarrollo de la economía o a la economía de un país, de un sector o ya sea de todo el mundo? ¿Tú piensas que todas las noticias las afectan? Sí, bueno, en cierta medida, pero pues el mayor ejemplo de eso es la bolsa. Hay periódicos que están destinados a dar noticias acerca de la bolsa.
acerca de las acciones de las empresas, etcétera. Cualquier información que sea relevante que pueda afectar a los mercados incide directamente. Por ejemplo, los tweets de Trump cuando era precandidato, cuando es presidente actualmente, todos tienen cierta repercusión. También los mercados aprenden a tratar con esto. Por ejemplo, si tú ves la volatilidad del peso respecto a los tweets de Trump, era mucho más alta hace unos años. Digo, cuando era precandidato y cuando recién empezó su gobierno. Eso ya no pasa en la actualidad porque los mercados entendieron cómo tratar con Trump y entendieron que quizá no tenía la trascendencia o el poder para poder hacer todo lo que decía. Pero en su momento sí tenía una gran incidencia. Aunque aún así esos mercados saben cómo responder y cómo tratar esas noticias. No, no todas. Hay noticias, o sea, hay noticias de tecnología, eso probablemente no tiene mucho que ver con el sector de la salud. Por ejemplo, noticias de computadoras, etcétera. Digo, eso también son noticias, ¿no? Y no por eso afecta al sector de salud. Pero, por ejemplo, terremotos, al fin y al cabo, pues eso sí afecta el sector salud, pero realmente no pienso que todas las noticias afecten al sector que tenga que ver con la salud. Okay. Entonces, ¿cuáles serían las que sí y cuáles serían las que no? ¿Cuáles sí, cuáles no? Bueno, principalmente, no sé, noticias, puede ser alguna noticia científica que te hable de algún avance tecnológico justamente que tenga que ver con con alguna rama de la medicina, como, no sé, se descubre algún nuevo medicamento contra tal enfermedad, o se descubre nueva técnica quirúrgica, o más bien, sí, propone nueva técnica quirúrgica, o nuevas vacunas, o nuevas reformas de salud, etcétera, en cualquier país del mundo. Yo creo que esas sí son noticias que tienen que ver con salud. Cualquier otra noticia sí los podría afectar, ¿no? Si de un día para otro se dice que la cabeza de Disney cambia, las acciones se quedan afectadas. A los mercados nunca les gusta la incertidumbre. Y las noticias generalmente traen noticias sobre la incertidumbre. Entonces, ¿tú piensas que la mayoría de las noticias son con incertidumbre? Pues no es que sean no todas, porque por ejemplo hay noticias que hablan sobre el crecimiento, sobre cómo le está yendo a tal empresa. Es decir, retomando por ejemplo el caso de Disney, si sale una noticia de que sus películas son las más vistas en el mundo, seguramente afecta de una forma positiva. Pero todos tienen un efecto positivo o negativo.